A lo largo de la historia, muchas tragedias fueron explicadas como simples accidentes. Muertes repentinas, ruinas inexplicables, familias enteras destruidas sin una causa aparente. Pero cuando la desgracia se repite una y otra vez alrededor de los mismos nombres, objetos o lugares, la casualidad deja de ser una explicación válida. Existen maldiciones documentadas que parecen seguir un patrón oscuro, como si algo invisible reclamara un precio por haber sido perturbado. Hoy conocerás las 7 maldiciones más aterradoras de la historia, relatos reales que hicieron que incluso los más escépticos dudaran de la lógica y del azar. En 1922, el mundo fue testigo de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. En el Valle de los Reyes, en Egipto, el arqueólogo británico Howard Carter logró abrir la tumba casi intacta del faraón Tutankamón, un joven rey que había muerto más de 3000 años atrás. Lo que parecía un triunfo científico sin precedentes, pronto se transformaría en una de las historias más oscuras y perturbadoras jamás registradas. Dentro de la tumba se encontraron tesoros inimaginables: máscaras de oro, joyas, estatuas, carros funerarios y objetos rituales perfectamente conservados. Sin embargo, entre los jeroglíficos y advertencias grabadas en las paredes, algunos mensajes parecían claros. Cualquiera que perturbara el descanso del faraón sufriría consecuencias terribles. En ese momento, estas advertencias fueron ignoradas, consideradas simples supersticiones del antiguo Egipto. Poco tiempo después de la apertura de la tumba, comenzaron a ocurrir hechos inquietantes. Lord Carnarvon, el principal patrocinador de la excavación, enfermó repentinamente tras una picadura de mosquito que se infectó de forma extraña. Murió poco después, y según testigos, en el mismo momento de su muerte, las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Incluso su perro, que se encontraba en Inglaterra, aulló y murió esa misma noche. Las muertes no se detuvieron ahí. En los años siguientes, varias personas relacionadas directa o indirectamente con la excavación fallecieron en circunstancias inexplicables. Algunos murieron por enfermedades repentinas, otros por accidentes extraños y algunos por aparentes suicidios. Periodistas de la época comenzaron a hablar de una maldición del faraón, alimentando el miedo y la curiosidad mundial. Lo más perturbador era el patrón. Aquellos que habían estado más cerca de la tumba parecían ser los más afectados. Se registraron más de 20 muertes sospechosas relacionadas con el descubrimiento. Aunque algunos científicos intentaron explicarlo todo como coincidencias o infecciones bacterianas atrapadas en la tumba, el número de fallecimientos seguía aumentando. Howard Carter, curiosamente, fue uno de los pocos que vivió muchos años después del hallazgo. Sin embargo, su vida quedó marcada por el aislamiento, la paranoia y la presión constante de la prensa. Muchos aseguraban que Carter había sido perdonado solo para cargar con el peso de haber despertado algo que nunca debió ser perturbado. Con el paso del tiempo, la tumba de Tutankamón se convirtió en símbolo de una pregunta inquietante. ¿Fueron estas muertes simples coincidencias o realmente existía una maldición ancestral diseñada para proteger el descanso eterno del faraón? A día de hoy, el misterio sigue sin una respuesta definitiva. La maldición de Tutankamón permanece como uno de los casos más famosos donde la historia, la superstición y la tragedia se entrelazan de forma inquietante. A lo largo de la historia, pocos objetos han concentrado tanta belleza y tanta desgracia como el diamante Hope. Esta joya de un azul profundo e hipnótico no solo fue símbolo de riqueza y poder, sino también de una cadena de tragedias que parecía perseguir a todo aquel que la poseía.
Su historia comienza en la India, donde fue extraída de una mina y asociada desde el inicio con templos sagrados y advertencias antiguas. Según la leyenda, el diamante fue robado de una estatua religiosa, un acto que habría despertado una maldición destinada a castigar a quienes se beneficiaran de él. El diamante llegó a Europa en el siglo XVII y pronto cayó en manos de la realeza francesa. El rey Luis XIV lo adquirió y lo mandó tallar, convirtiéndolo en una de las joyas más valiosas de la corte. Sin embargo, a partir de ese momento, la desgracia comenzó a rodear a quienes estuvieron cerca de la piedra. Generaciones después, Luis XVI y María Antonieta, también relacionados con el diamante, fueron brutalmente ejecutados durante la Revolución Francesa, un final violento que muchos asociaron con la maldición. Tras la caída de la monarquía, el diamante desapareció durante años, reapareciendo en Inglaterra con una nueva forma y un nuevo nombre, el diamante Hope. Desde entonces, su historial de tragedias se amplió. Varios de sus propietarios murieron en la ruina, víctimas de accidentes, enfermedades inexplicables o suicidios. Algunos lo perdieron todo poco después de adquirirlo, como si la joya reclamara un precio imposible de pagar. Uno de los casos más inquietantes fue el de una heredera estadounidense que poseyó el diamante por un corto periodo. Poco después, su familia fue golpeada por una serie de desgracias financieras y personales. Otro propietario murió en circunstancias sospechosas, mientras que otros vieron cómo sus vidas se desmoronaban lentamente. Aunque cada tragedia podía explicarse de forma aislada, el patrón era imposible de ignorar. Con el tiempo, la reputación del diamante se volvió tan oscura que nadie parecía querer conservarlo por mucho tiempo. Finalmente, fue donado al Museo Smithsonian, donde permanece hasta hoy, protegido tras vitrinas de seguridad. Curiosamente, desde que el diamante dejó de ser propiedad privada, las tragedias asociadas a él parecieron detenerse, alimentando aún más la leyenda de su maldición. El diamante Hope sigue siendo una de las joyas más estudiadas y admiradas del mundo, pero también una de las más temidas. Para algunos, no es más que una coincidencia histórica. Para otros, es la prueba de que ciertos objetos acumulan la energía de la ambición humana, convirtiéndose en símbolos de un precio que nunca debió ser pagado. Hasta hoy, su brillo sigue fascinando y su historia sigue inquietando. Durante más de 3 siglos, la familia Romanov gobernó Rusia con poder absoluto. Eran vistos como elegidos por Dios, intocables, destinados a reinar para siempre. Sin embargo, desde los primeros años de su dinastía, comenzaron a circular rumores inquietantes sobre una antigua profecía y una maldición que advertía que la familia terminaría de forma violenta, rodeada de sangre y traición. Durante generaciones, estas advertencias fueron ignoradas, enterradas bajo el lujo y la autoridad imperial. A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso ya mostraba señales de colapso. El zar Nicolás II enfrentaba a una nación empobrecida, conflictos internos y una guerra devastadora. Su familia, aislada dentro de los palacios, parecía desconectada de la realidad del pueblo. La situación se volvió aún más oscura con la aparición de Grigori Rasputín, un místico que afirmaba tener poderes curativos y una conexión divina. Su influencia sobre la familia imperial fue inmediata y profunda, despertando desconfianza, miedo y odio entre la nobleza. Tras el asesinato de Rasputín, ocurrido en circunstancias tan extrañas que parecían imposibles de explicar, la suerte de los Romanov pareció sellarse. Poco después, estalló la Revolución Rusa. El zar fue obligado a abdicar y toda la familia fue arrestada y trasladada a un lugar secreto.
Durante meses vivieron bajo vigilancia, sin saber cuál sería su destino. Mientras tanto, la violencia se apoderaba del país. En la madrugada del 17 de julio de 1918, la maldición pareció cumplirse. Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 5 hijos y varios sirvientes fueron llevados a un sótano y ejecutados brutalmente. No hubo juicio ni compasión. El acto fue rápido, caótico y extremadamente violento. Durante años, el régimen soviético negó lo ocurrido, alimentando rumores de posibles sobrevivientes y aumentando el misterio en torno a su final. Con el paso del tiempo, investigaciones forenses confirmaron la muerte de toda la familia. Sin embargo, la sensación de una maldición persistió. Muchos historiadores señalan que cada advertencia antigua, cada presagio y cada señal ignorada parecieron alinearse para llevar a los Románov a su trágico final. La caída de una de las dinastías más poderosas de la historia ocurrió de la manera más violenta posible. La maldición de los Románov no solo simboliza el fin de una familia, sino también el colapso de un imperio entero. Para algunos, fue el resultado inevitable de errores políticos. Para otros, fue la materialización de una profecía oscura que tardó siglos en cumplirse. Hasta hoy, su historia sigue siendo uno de los ejemplos más perturbadores de cómo el poder absoluto puede terminar en destrucción total.